escuchas a Héctor Rosales en radio. Efemérides del 31 de octubre. Siempre se nos dice que en el año 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en contra de la Iglesia Católica. Sin embargo, historiadores desmienten esto. Info Católica publica: Lutero clavó un clavito. ¿Pero qué clavito clavó? Vamos a ver qué es exactamente lo que hizo, valga la expresión. El 31 de octubre de 1517, un joven monje agustino llamado Martín Lutero, que por cierto estaba asesorado por rabinos, o por los textos heréticos de rabinos, como Salomón Rashi, clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg 95 tesis sobre las indulgencias. Como Martín Lutero no creía en las buenas acciones y creía en el pecaduro y de todos modos te vas a salvar, pues él decía que no era necesario realizar buenas acciones como dar limosna, como ir a rezar, como ayudar a los semejantes. Él decía que eso no existía. Y que tampoco pues sería necesario practicar el ayuno, porque también es una forma de buscar indulgencias, es decir, el perdón de nuestros pecados. En eso no creen los herejes. Aunque su intención era someter a discusión el texto, de acuerdo con la práctica académica de la época, la acción fue interpretada como un desafío a la jerarquía eclesiástica. Esto es lo que nos dice la historia oficial. Este pequeño párrafo de texto, como si la Iglesia Católica no debatiera las ideas, como si la Iglesia Católica no le hubiera dado el derecho de audiencia a Martín Lutero, que esto es algo que se desconoce. Por supuesto que se lo dieron y fueron refutadas sus ideas heréticas. En primera, no fueron 95 tesis, el manuscrito no llevaba numeración y la primera que se hizo fue inconsciente, fue inconsistente. No fueron tesis, fueron algunas oraciones, ironías e incluso ataques contra la Iglesia. Ya hemos mostrado con anterioridad que Martín Lutero se refería al Papa, al vicario de Cristo, como un perro. Esa clase de insultos pues no son los adecuados para una discusión académica ni filosófica. Ni siguieron la práctica académica de la época, que se tenían que colgar en un bedel en varias sedes para que sus tesis o su pensamiento fuera conocido. No fue el 31 de octubre, el 31 de octubre no clavó nada en la puerta de ninguna iglesia, es lo que dicen los historiadores serios. Este cúmulo de lugares comunes pertenece a la contraportada del libro del famoso radiotelepredicador español que se arroga la misión de culturizar a los españoles promedio. Más bien sería a los católicos promedio. A su favor está que esta vez no dice que las tesis ya estaban impresas y nos ahorra la presencia de Juan Agrícola al mediodía. Lógicamente la portada del libro son las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Las puertas del palacio, de la iglesia del Palacio de Wittenberg. La historieta, símbolo y motivo de que el 31 de octubre se celebre por parte de los grupos heréticos, lo mismo que rituales diabólicos, que es extraño que coincida el día, ¿no? El día de la Reforma no es atribuible al heresiarca Martín Lutero. Y desde la publicación en los 60 de las biografías del alemán por Iserlohn y Holzenmann, recogidas por el español R.G. Villoslada, no mantiene ni siquiera los luteranos medianamente leídos estas creencias. Quizá lo más exacto, pero menos romántico, sea decir que el 31 de octubre de 1517, Fray Martín Lutero envió una carta al arzobispo de Maguncia protestando por la predicación de Tetzel. Eso sí se puede confirmar que hizo Lutero.
No deja de ser curioso que un personaje tan dado a contar pequeñas batallas, como hacen los manifestantes, no mencionase en ninguno de sus escritos un suceso tan trascendente como la afición pública de la tesis de Schollkirch de Wittenberg. El mito tiene su origen en el prefacio de lo que escribió Philippe de Melanchthon para el segundo volumen de las obras completas de 1546, que es una obra póstuma porque Martín Lutero había fallecido. Por cierto, que se dice que se suicidó. Melanchthon, fue una, entre comillas, buena persona, pero un mediocre teólogo y pésimo historiador. Desde luego no se distingue por su exactitud a la hora de referirse a los detalles de la vida de Lutero. Melanchthon no pudo ser testigo de estos hechos porque en 1517 se encontraba en Maguncia. Se desconocen los motivos de la invención. Quizá se le fue de la mano o quizá interpretó la intención de Lutero de discutir el asunto como una disputa oral y no lo que en realidad fue, una disputa escrita. O sea que la falsedad de que clavó sus 95 tesis y que es una mentira que aparece como verdad en enciclopedias como Wikipedia, bueno, pues eso se le atribuye a este señor llamado Philippe Melanchthon. Llama la atención que ninguno de los cronistas contemporáneos mencione este hecho pues tan relevante, ¿no? Se escucha muy desafiante, como un parteaguas. El 31 de octubre del año de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis. Eso no pasó. No lo menciona ni el historiador Juan Carión, que vivió entre los años de 1499 a 1537 y era amigo de Melanchthon. No lo menciona Jorge Espalatino, que escribió una obra titulada Anales, que estaban muy bien informados de lo que ocurrió hasta 1525. No lo menciona F. Miconius, que vivió entre los años de 1490 a 1546, autor de la historia de las reformaciones o reformationis. No lo menciona tampoco C. Schurz, que trató el tema en su libro histórico de la cristiandad de 1511 a 1521 y que tantas noticias nos deja de aquel tiempo. No lo menciona Emser, no lo menciona Cocleo, no lo menciona Kilian Leip, ninguno de los controversiales autores, ni tampoco lo menciona el documento del historiador J. Schleidan tampoco lo menciona, que dio comienzo a su gran obra titulada De Status Religionis Commentari, antes de 1545. Entonces, no hay tal. Lutero no clavó nada. Para contextualizar la situación conviene recordar, tal como lo cuenta R.G. Villoslada, que la iglesia del castillo ducal de Wittenberg, enriquecida por Federico el Sabio con infinitas reliquias de mártires, confesores, vírgenes, patriarcas, profetas, etc., estaba dedicada a la solemnidad de Todos Santos. Y por eso celebraba el 1 de noviembre su fiesta titular, que empezaba con las vísperas solemnes del 31 de octubre. Al toque festivo de las campanas, el pueblo en masa acudía a venerar a los santos en sus reliquias, a confesarse en aquella ocasión. El número ordinario de 8 confesores se multiplicaba. A oír misa y comulgar, a ganar las innumerables indulgencias, es decir, el perdón de los pecados, indulgencias papales, condicionadas a aquellos actos de culto. La indulgencia plenaria de la porciúncula, como en Asís, se podía ganar desde el 30 de octubre hasta el 1 de noviembre, incluso. Toda la población de Wittenberg entraba en el templo con ansias de ganar las indulgencias, es decir, lograr el perdón de sus muchos pecados. En la hipótesis de que Lutero
hubiera fijado allí sus tesis contrarias a las indulgencias, el escándalo hubiese sido ruidoso, y el hecho audaz se hubiera grabado imborrablemente en la memoria de todos, pero como ya lo explicamos, no aparece en ninguno de estos 7 cronistas e historiadores tal hecho. Solamente Melactón parece que se inventó esto. Respecto a lo que podríamos llamar argumentos internos del propio Lutero, tampoco parece que desee clavar nada en ningún sitio. Vemos, por ejemplo, 11 de noviembre, 1517. Recién redactadas las tesis, no quiso comunicárselas ni a sus amigos. Es probable que al primero que se lo hubiera enviado sería a Juan Lang, de Erfurt. Otra vez, te envío paradojas. Lo único que deseo saber de ti, de esos tus teólogos, es vuestro parecer sobre estas conclusiones. Las paradojas eran tesis contra la teología escolástica que había escrito en septiembre de ese año. Se le pide que le señale errores porque todavía no las ha publicado. Después de la fiesta de Todos Santos, en un día indeterminado, Lutero viajó a Kemberg, que se ubica a 13 kilómetros de Wittenberg, durante lo cual, lo refiere él mismo en una charla de sobremesa, comunicó a su amigo Jerónimo Schurft su propósito de escribir contra los crasos errores de las indulgencias. Asustado, el doctor Schurft exclamó: ¿pretendéis escribir contra el Papa? ¿Qué quieres decir? Eso no lo sufrirá nadie. Clara señal de que en Wittenberg las tesis no habían sido publicadas. No se clavó nada. El 15 de febrero de 1518, algún rumor llegó al príncipe Federico y a sus consejeros. Uno de ellos era Jorge Espalatino. Escribió a Lutero en noviembre manifestándole la extrañeza de que ninguno de los cortesanos tuviese noticia de tales tesis, a lo cual Lutero respondió: no quise que llegaran a oídos de nuestro príncipe ni de alguno de sus cortesanos antes de que los obispos pudiesen creerse criticados en ellas. Siendo raro que ni Federico ni sus cortesanos conociesen el asunto, si habían sido clavadas. Sobre si habían sido clavadas, quise decir. En noviembre del año siguiente, volverá a excusarse Martín Lutero. Se excusa con el príncipe explicándole que por los primeros a quienes informó de lo que planeaba fueron el arzobispo de Maguncia de Magdeburgo y el obispo de Brandenburgo. Hubiera sido poco correcto anunciar y divulgar las tesis sobre las indulgencias cuyo texto había sido enviado a dichas autoridades eclesiásticas antes de tener respuesta de las mismas. Parece que hay que creer a Lutero cuando repite una y otra vez que no deseaba que sus tesis se divulgasen por este momento. Y si esto es así, ¿cómo las iba a fijar en la puerta de un templo muy concurrido de Todos Santos? Así que desconfíen de cualquier libro, artículo, efemérides, películas que intenten decirles que los están acercando al verdadero Lutero, que incluso los herejes tienen un problema de posicionar a Lutero por encima de Cristo. Hay que destruir mitos acerca de Martín Lutero. Y este es uno. Martín Lutero no clavó nada, porque no hay testimonio histórico de lo que lo haya hecho. Mostrar la auténtica cara del protestantismo, del supuesto reformador o deformador debería de llamársele, y que lleva en su portada las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, no serán más que mentiras, malos remedos, un arreglo estético de la historia por parte de Philippe de Melactón o Melactón para arreglar la imagen de Martín Lutero. Y esto es algo que se cree universalmente, ¿no? La película en la que aparece un joven Martín Lutero clavando una hoja grande en la puerta de una iglesia. No es así, porque no hay testimonio histórico de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9 cronistas e historiadores no tienen testimonio alguno de que el 31 de octubre de 1517 Lutero clavara algo en una iglesia. El mismo testimonio de Lutero indica que no deseaba que sus tesis se conocieran antes de tiempo. Entonces, es una mentira, es una romantización para presentar a Lutero como desafiante, como un héroe, pero no fue verdad. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.